En esta oportunidad vamos a hablar de síndrome meningio y es la primera imagen, ¿cierto? Es de Heinrich Kinke, quien fue quien desarrolló la primera punción lumbar, que es muy similar a lo que hacemos hoy en día, y describió, ¿cierto?, los primeros valores y la verdad que dentro de las muchas cosas que realizó, ¿cierto?, fue pionero en este campo. El síndrome meningio es una situación bastante necesaria de conocer para el clínico, porque puede denotar cuadro de urgencia vital. Ya, por ejemplo, la típica meningitis bacteriana. Entonces, es muy importante reconocerlo y una vez que uno lo reconoce, te lleva a una conducta, que es básicamente hacer una punción lumbar. Entonces, es un cuadro que va mucho más allá de la neurología, que todo médico debe conocer, especialmente el que trabaja en urgencia. Bueno, es una expresión de una irritación de las meninges y obedece a distintas causas. Ya puede ser por sangre, una hemorragia subaracnoidea, puede ser por una infección, pero también puede ser autoinmune, algún cuadro inflamatorio autoinmune, puede ser incluso neoplásico, ¿ya? Así que es bastante diverso. Uno siempre lo asocia más que nada a lo infeccioso, pero la verdad que hay muchos cuadros que lo pueden producir. Con respecto a la clasificación, hay varios tipos de clasificación. Lo que más se ocupa es si es agudo o crónico, dependiendo si lleva más o menos de 4 semanas. Pero también se pueden hacer clasificaciones por la etiología o por el tratamiento. Eh, ¿Qué es lo más común, cierto, de lo agudo? Bueno, la meningitis bacteriana, las meningitis virales, la hemorragia subaracnoidea, que se puede también presentar así, alguna meningitis aséptica, alguna vasculitis también podríamos agregar acá, a diferencia de las situaciones más crónicas, por ejemplo, la meningitis por TBC o por neoplasia o por hongo, ¿cierto? Estos ya son cuadros que denotan mucho más tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, lo primordial es que siempre hay como tres ejes o tres pivotes sobre los cuales algunos pacientes van a tener más compromiso o menos compromiso según el cuadro. Pero lo más importante, ¿cierto?, son estas tres cosas que pueden tener mayor o menor importancia debido al caso, que es la cefalea, algún grado de compromiso de conciencia y los signos meningios. Obviamente cuando hay alguna etiología autoinmune o alguna infección, por supuesto hay fiebre. Pero cuando uno habla de un cuadro meningio, ¿cierto? Uno se mueve con estas tres características para pensar que es algo más meningítico, por decirlo de alguna forma, o si predomina el compromiso de conciencia, por ejemplo, va a haber más un cuadro sugerente de una encefalitis. ¿Ya? Eh, la cefalea es generalmente de aparición precoz, es de curso progresivo o locráneo, resistente a la analgesia habitual, pero obviamente esto va a depender del paciente, de la historia que nos dé. Recordar que hay algunos pacientes que llegan con compromiso de conciencia, por lo tanto no nos van a dar una buena historia o no vamos a tener la historia clásicamente. O puede que el paciente haya tenido algún tipo de tratamiento antibiótico por otra cosa o algún grado de ocupar alguna analgesia. Por lo tanto, no es siempre tan clásica la cefalea, pero si uno tuviera que decir cómo es la cefalea, bueno, una cefalea importante, que impide que el paciente siga haciendo sus actividades cotidianas, holocráneo, progresivo, resistente a la analgesia habitual. Lo otro que puede acompañar, ¿cierto? Es algún grado de compromiso de conciencia y ahí el paciente puede llegar un poco confuso, un poco inatento, o puede llegar con algún compromiso cuantitativo, ¿ya? O sea, hay pacientes que pueden llegar en súper profundo, hay otros pacientes que pueden llegar en coma. Esto es muy importante porque si el paciente llega en coma, obviamente no vamos a tener una historia y muchas veces los signos meningios en ese estado tampoco van a estar. Por lo tanto, aquí es muy importante, si es que tengo un cuadro, por ejemplo, una meningitis bacteriana, hay algunos casos que pueden llegar en coma y ahí lo más importante es la sospecha. Ya la sospecha y siempre cuando llega un paciente séptico, tratar de confirmar cuál es el foco, ¿ya? Va a depender el compromiso de conciencia de la gravedad del cuadro y la velocidad de instalación.
Bueno, los signos meningios requieren de que el paciente sienta dolor. Cuando uno hace las maniobras, al paciente le molestan, ¿cierto? Y lo que uno ve es básicamente la respuesta que tiene el paciente para minimizar ese dolor. Por lo tanto, insisto, cuando los pacientes están con algún grado de compromiso de conciencia, puede que sean fallidos estos signos. Y lo otro que es muy importante de saber es que pacientes inmunodeprimidos, al tener una respuesta inflamatoria menor, no van a tener signo meningio o van a ser muy sutiles. Es lo que nosotros llamamos que son pacientes oligosintomáticos y por lo tanto también ahí el nivel de sospecha debe ser muy alto. Bueno, la rigidez de cuello, hay que hacer una anteflexión rápida, ¿cierto? No es necesario que sea tan fuerte, hacerlo con tanta fuerza, pero que sea rápido y uno va a sentir, ¿cierto?, la resistencia del paciente que efectivamente pone el rígido el cuello porque esa maniobra le molesta. Hay que tener ojo, siempre movilizar hacia los costados para descartar de que no sea una rigidez por algún cuadro, por ejemplo, artrosis o algún cuadro parkinsoniano, etcétera. Y lo otro que también sirve es girar la cabeza hacia los lados, lo que se llama el rolling test, porque, por ejemplo, los pacientes con migraña son muy sensibles a esa maniobra, más que tener una rigidez de cuello, ¿cierto? Y puede servir dentro del análisis de una cefalea, si es que yo sospecho, por ejemplo, que es más una migraña y tiene un rolling test positivo, bueno, me voy más por ese lado. El Brudzinski se refiere a una contractura, ¿cierto?, refleja de la musculatura espinal y de los músculos flexores del muslo y la pierna. Cuando yo hago la maniobra en el cuello, ¿cierto?, de flexión, veo que se produce una flexión de los muslos, ¿ya? Hay que tener ojo, ¿cierto?, porque esto, como les comentaba previamente, si el paciente tiene algún grado de inmunosupresión, puede que o no se encuentre o sea muy sutil, ¿ya? Acá tenemos la típica imagen, ¿cierto? Con este niño, ¿cierto? Que le flectan la cabeza y flecta la rodilla. Kernig habla, ¿cierto? También de una irritación meningia. El paciente está de espaldas, se flectan los muslos, los muslos, ¿cierto? Se trata de estirar la pierna y el paciente evita, ¿cierto?, que uno estire la pierna, la flecta. Puede ser el Kernig al mismo lado o contralateral, que también haga un movimiento con la otra pierna. Es muy importante aquí tener la cooperación del paciente para poder hacer correctamente la maniobra. Bueno, la fiebre, como les comentaba, es bastante variable. Si estoy hablando de un cuadro infeccioso, por supuesto que puede estar, salvo que haya estado el paciente subtratado o tratado por otro caso. Por ejemplo, estuvo con antibióticos pensando que era una neumonía el cuadro séptico, o si tiene algún grado de inmunosupresión, puede que no tenga fiebre. Ya les comentaba el tema de los vómitos explosivos, que el paciente no tiene una gran cantidad de náusea y realmente el vómito es muy importante. Distinto, por ejemplo, a la migraña, que en la migraña el paciente tiene mucha náusea, un estado muy nauseoso, pero efectivamente vomita poco. El edema de papila, de nuevo hay que tener el detalle, ¿cierto?, de que cuando es algo muy agudo puede que no se note, puede que no aparezca un edema de papila porque cuando aparece denota que ya lleva horas de evolución el paciente. Entonces, los cuadros que son muy agudos, puede que yo no encuentre edema de papila y eso no descarta de que tenga cierto grado de aumento de presión intracerebral. Bueno, el paciente también en general está un poco más irritable, puede tener cierta fotofobia, incluso algunos pacientes describen raquialgia. Y ojo con el tema de la fotofobia, o sea, un paciente con un cuadro meningio y da esos síntomas, nos pudiera ser confundente con una crisis de migraña, que también se describe, ¿cierto? Los pacientes mencionan fotofobia. Como les comentaba, hay múltiples causas de síndrome meningio, no es la idea en esta presentación hablar de cada una de ellas, pero sí tener claro de que las causas son bastante variadas y va a depender del contexto clínico y de los exámenes que yo realice, ¿cierto? Y de la historia del paciente, por supuesto, a quién me va a orientar, ¿ya? Cuando yo tengo la sospecha de un cuadro meningio, especialmente cuando estamos hablando de servicio de urgencia, tengo una sospecha por un cuadro infeccioso, debo realizar una punción lumbar.
En general, la punción lumbar, teóricamente, si yo tengo un paciente que no tiene ninguna focalidad y no tiene un compromiso de conciencia, no requiere un TAC de cerebro. Hoy en día, la mayoría de las veces se pide de todas formas un TAC de cerebro, pero debería solo indicarse cuando yo tengo alguna sospecha de un aumento de presión intracerebral o cuando tengo sospecha de una focalidad por mi examen físico o el paciente está comprometido de conciencia. ¿Ya? Eh, Acá aparecen las indicaciones para la punción lumbar y que, de nuevo, ¿cierto? No es solamente para patología infecciosa, sino que también hay otras causas, estudiar una hemorragia subaracnoidea, estudiar, ¿cierto? Enfermedad autoinmune, un Guillain-Barré, etcétera. Incluso hay terapias que se pueden dar por la punción lumbar, quimioterapia o antibióticos. Como les comentaba, el TAC de cerebro, ¿por qué se pediría antes de una punción lumbar? Porque la punción lumbar, al realizarse, ¿cierto?, puede bajar bruscamente la presión intracerebral y producir un enclavamiento del paciente. ¿Cuándo está en riesgo el paciente de que le ocurra esto? Bueno, cuando hay algún aumento de presión intracerebral, una hidrocefalia o alguna lesión focal que está generando, ¿cierto?, un aumento de presión focal. ¿Ya? En general se pide un escáner de cerebro previo a una punción lumbar en todos los casos, ¿no? Pero sí o sí está indicado si es que el paciente tiene compromiso de conciencia, si es que tiene algún grado de inmunosupresión, porque ahí generalmente los pacientes son oligosintomáticos y es difícil de descartar que no tenga alguna lesión, por ejemplo, focal. Por supuesto, cuando yo tengo alguna focalidad del examen físico, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, alguna coagulopatía, alguna lesión o alguna situación puntual en el sitio de punción, por ejemplo, alguna malformación, alguna cirugía previa, médula anclada. Y insisto en que si yo tengo algún signo de aumento de presión intracerebral o tengo alguna focalidad, es mejor diferir el examen. ¿Ya? Supongamos que yo tengo un paciente que no puede hacer la punción lumbar, tiene una lesión focal muy importante o yo veo signos y síntomas de aumento de presión intracerebral. Bueno, ahí si no puedo hacer la PL, tengo que tratar a ese paciente como la sospecha que yo clínicamente tengo. Por ejemplo, si tengo un paciente con sospecha de una meningitis bacteriana, pero en mi centro no tengo para hacer una punción lumbar, estoy en un SAPU, por ejemplo, que no tiene para hacer punción lumbar, o estoy en un lugar donde yo veo que el paciente tiene focalidad y no, por esa situación no le puedo hacer la punción lumbar, requiere un escáner y mi centro no tiene un escáner, bueno, en esa situación, si yo quería hacer la punción lumbar por sospecha de una meningitis, bueno, tengo que tratarlo como que fuera una meningitis, hasta que en el centro al cual yo voy a derivarlo, ¿cierto?, se le den todos los tratamientos adecuados. Así que ahí, por ejemplo, se deja tratamiento pensando en meningitis bacteriana, viral, encefalitis, se cubre, ¿cierto?, en forma muy amplia. Por otro lado, si yo estoy haciendo la punción lumbar, por ejemplo, porque tengo la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, ahí lo que tengo que hacer, si es que no puedo hacer la punción lumbar por alguna de las múltiples causas que hay, derivarlo, ¿cierto? Para que lo vea un centro más complejo y pueda descartar lo más importante, que es una hemorragia subaracnoidea, que no tenga, por ejemplo, un aneurisma. ¿Ya? Bueno, la punción lumbar es una técnica que todo médico debería conocer. La idea es tener un pequeño tutorial cuando estemos en el internado. Generalmente lo hacen los anestesistas cuando estamos hablando de colocar anestesia, ya que se hace a través de una raquidia. Pero como proceso diagnóstico, todo médico general debería saber hacerlo, especialmente los colegas que trabajamos en la urgencia. Y bueno, aquí está la típica posición en decúbito lateral, que la verdad también se puede hacer sentado si es que se pierde un poco la anatomía con un paciente acostado, especialmente si tienen sobrepeso, uno pudiera hacerlo acostado también, ¿ya? Es muy importante, obviamente, antes de hacer la punción lumbar, tener un examen neurológico sin focalidad, si es que uno tiene una duda, que el escáner esté normal, el sitio de punción que esté ok, que no tenga ninguna alteración de la piel,
las pruebas de coagulación que estén bien, ¿cierto? Y ahí se hace la punción lumbar. Aquí está de nuevo la típica posición que tiene que ser como en posición fetal, distinta, o sea, hay que estar muy en flexión el paciente, distinto a este caso que si se fijan está un poco más extendido, entonces hace más difícil el procedimiento. Y bueno, ¿qué es lo que se ha demostrado que genera menos daño y menos riesgo de complicaciones posteriores? Lo ideal, como aparece en la siguiente diapositiva, es que sea ojalá de punta de lápiz el trocar. Mientras más pequeño el trocar, un G21 hacia arriba, ya que el diámetro de la aguja es menor, y si es punta de lápiz, idealmente, eso genera menos trauma y por lo tanto menos efectos secundarios y menos cefalea post-PL. Aquí nosotros vemos todas las estructuras que se tienen que atravesar para realizar la punción lumbar, que está la piel, el subcutáneo, los ligamentos interespinosos, ligamento supraespinoso, ligamento amarillo, la subdural, y ahí finalmente llega al espacio subaracnoideo. Entonces son bastantes estructuras, generalmente requiere cooperación. Uno debería pedirle la autorización al paciente, un consentimiento informado, y tener claro cuáles podrían ser las complicaciones por si alguna se presentara. En este caso, por ejemplo, sería una contraindicación la punción lumbar, puesto que tiene una masa. Entonces, yo al hacer la punción lumbar y provocar una disminución de presión súbita, pudiera provocarse algún grado de herniación o enclavamiento, entonces en estos casos se difiere la punción lumbar. Acá ocurre lo mismo, un paciente con hidrocefalia importante, si hago la punción lumbar, el paciente se puede enclavar, por lo tanto aquí también se diferiría el procedimiento. Y bueno, ¿cuáles son las complicaciones más comunes? La cefalea post-PL, hasta un 20-30% en algunas series. Y lo más grave, por otro lado, ¿cierto? Que hay alguna herniación cerebral o enclavamiento. Hay otras situaciones, por ejemplo, puede haber alguna hemorragia en el sitio de la punción, que puede ser incluso grave, un hematoma epidural, por ejemplo, a la altura de la punción puede dejar al paciente parapléjico, así que por favor siempre recordar el tema de las pruebas de coagulación que estén bien. Otra cosa que es menos común es que se puede producir una trombosis venosa cerebral también, se pueden producir algunas craniopatías aisladas, como el sectopar. Eso ya son cosas menos comunes, pero lo principal es la cefalea post-PL. ¿Y cuáles son la- las cosas que más hacen que no haya una cefalea post-PL? Lo que ya les comentaba, ojalá un trocar pequeño de G21 hacia arriba, ojalá punta de lápiz. Y hay otras acciones que se hacen y que la evidencia es un poco controversial, pero que se hacen de todas formas. Por ejemplo, se coloca al paciente por lo menos 3 horas en decúbito, plano, en reposo, ¿cierto? En régimen cero. Que el paciente esté bien hidratado, porque de todas formas uno le saca líquido, ¿cierto? Y eso pudiera también influir. Pero insisto, lo más importante, ojalá una aguja con un diámetro pequeño de G1, de G21 hacia superior, y ojalá que sea a punta de lápiz. Lo otro que se describe que disminuye los efectos secundarios es que si yo ocupo una aguja con bisel, no entrar perpendicular, ¿cierto?, a la fibra del ligamento amarillo, sino que en forma paralela. ¿Mm? ¿Qué es lo que se puede hacer con el líquido cefalorraquídeo? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Va a depender de lo que yo estoy sospechando. Va a depender si estoy en el servicio de urgencia o si ya estoy en un servicio de neurología o de medicina que tiene más acceso a más exámenes. Va a depender si estoy pensando en algo agudo o algo crónico, si es una punción de urgencia o es algo programado, etcétera. ¿Qué es lo primero que uno va a observar cuando uno saca el líquido? Bueno, el aspecto, si es agua de roca, si es purulento, opalescente, es que tiene cierto grado de turbiedad, es claro, pero se ve cierto grado de turbiedad, hemático franco o santocrómico que se ve un poquito amarillento. Eh, el aspecto, ¿cierto? Lo que uno ve al ojo. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer con el líquido? Muchos exámenes. El citoquímico, cultivo y tinción de Gram es lo que uno hace como algo básico. Pero la verdad es que se pueden pedir muchas cosas más. Lo normal de las células es que sean hasta 5.
las proteínas hasta 45 miligramos por decilitro, la glucorraquia 40-50% de la glicemia, por lo tanto siempre es importante una glicemia junto con la punción lumbar o por último un hemoglucotest. Y aquí está la clásica tabla, ¿cierto? Donde aparecen las cosas más características. ¿Qué es lo que uno siempre va a preguntar para el médico general, ¿cierto? Es saber distinguir, por ejemplo, entre una meningitis bacteriana de una meningitis viral. Ya eso es muy importante. Y lo otro que uno siempre va a preguntar es cómo diferenciar una PL traumática de una HCA real, ¿no? Por rotura neurismática, por ejemplo. Aquí hay un par de detalles interesantes. La meningitis bacteriana en general tiene las células bastante aumentadas, alrededor de 1000, con un predominio polimorfo nuclear. ¿Ya? En general, el predominio es polimorfo nuclear. A diferencia de la meningitis viral, donde el predominio es mononuclear y el número de células es más bajo, 100 a 500. Se ha descrito, y esto hay que tenerlo claro, de que si uno ve una meningitis viral en agudo, muy en agudo, las primeras 12 horas, 24, pero principalmente 12 horas, uno pudiera ver un predominio polimorfo nuclear, pero que después de las 24 horas ya se establece el clásico predominio mononuclear. ¿Ya? Ojo con eso. Y lo otro que la meningitis bacteriana, como ya comenté, tienen un predominio polimorfo nuclear, salvo la listeria. ¿Ya? La listeria en ese sentido es bien engañadora, porque en algunos casos da predominio mononuclear, en otros casos da predominio polimorfo nuclear. ¿Ya? Lo otro, obviamente la meningitis bacteriana, la glucorraquia va a estar disminuida y de hecho la glucorraquia es un indicador de gravedad. Ya si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una glucorraquia muy baja o cero, significa que es un cuadro muy severo y se asocia con mucha letalidad. ¿Ya? Los tumores también bajan bastante la glucosa, así que hay que tener ojo con eso. Lo más importante es lo que ya le he comentado. El resto de la información, por ejemplo, absceso cerebral, casi no se tiene mucha información porque los abscesos cerebrales generan una lesión, una masa, y por lo tanto la mayoría de las veces no se hace punción lumbar porque es una contraindicación, ¿no? Y como les comentaba previamente, hay que tener clara la diferencia entre una PL traumática y una HCA. Acá se ve un líquido claro como agua de roca. Ojo de que la inspección visual tiene errores. O sea, yo puedo ver un líquido como agua de roca y finalmente es una meningitis viral o incluso uno ha visto meningitis bacteriana. Por lo tanto, te puede orientar un poco, especialmente cuando sale muy alterado, muy turbio, pero un líquido a la inspección visual como agua de roca no te descarta, por eso que hay que seguir con los exámenes citoquímicos, etcétera. Esto sería un líquido opalescente, que es claro, pero tiene cierta turbulencia y claro, uno lo ve un poquito más común en meningitis virales, encefalitis virales o alguna meningitis crónica. Pero insisto de que la inspección visual lleva error. Y aquí se ve ya un líquido muy purulento, ¿cierto? Como pisco sour, y eso sí es muy sugerente de que una meningitis bacteriana. Acá, por ejemplo, se ve un tubo santocrómico que se ve el sobrenadante de color amarillento, ¿cierto? Y esto podría corresponder efectivamente a una HCA o que hayan procesado muy tarde una punción lumbar traumática. Acá se ve ya la hemorragia franca, que es como clásico de una HCA traumática, ¿cierto? Que se ve muy rojizo. Aquí está la típica diferenciación que se ocupa la prueba de tres tubos. Si es traumático, a medida que uno va sacando tubos, se va limpiando un poco la sangre, a diferencia de la HCA, por una rotura neurismática. Y lo otro que es importante es el tema de cómo se ven los glóbulos rojos. ¿Eh? Generalmente los glóbulos rojos en la hemorragia subaracnoidea, que ya lleva un tiempo el glóbulo rojo en el espacio subaracnoideo, se ven metabolizados, crenados, destruidos. En cambio, en la punción traumática, que es algo reciente, se ven bastante completos los glóbulos rojos. Y el sobrenadante de la punción traumática es incoloro, a diferencia de la hemorragia subaracnoidea, que es santocrómico, tiene cierto tinte amarillento. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Bueno, la cefalea post-PL y como ya les comenté, la forma de bajar su incidencia es ocupar un trocar delgado
y ojalá punta lápiz y bueno, y todas las otras indicaciones que tienen una evidencia baja, pero que se realizan de todas formas. Y como les digo, aparte de lo básico, que es el recuento celular, el recuento proteína, la glucorraquia, el aspecto, se pueden hacer muchos otros exámenes. ¿Ah? Hay panel, por ejemplo, para detectar anticuerpos para encefalitis autoinmune, se pueden pedir vaciloscopía, se puede pedir pruebas treponémicas, o sea, pruebas para detectar una sífilis, se puede hacer tinta china, hay también para pedir virus específico, el herpes, por ejemplo, también se pueden buscar células neoplásicas, bandas oligoclonales pensando en algo de mielinzante, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? De que si yo tengo un cuadro meningio, debo tomar una conducta, siempre es una urgencia. O sea, la mayoría de las veces es una urgencia, especialmente si yo estoy pensando en algo infeccioso. Si estoy frente a un cuadro que me parece que es un cuadro meningio, estoy en una situación de urgencia y con mayor razón si hay algún trasfondo infeccioso, estoy sospechando, por ejemplo, una meningitis bacteriana, eso tiene que llevar sí o sí una conducta, no es para dar de alta al paciente o verlo en forma ambulatoria, sino que rápidamente ver si están las condiciones para una punción lumbar, llevar a cabo la punción lumbar y poder interpretar los resultados, ¿cierto?, de esa punción lumbar para beneficio del paciente.